Amén. Bueno, muy bien. Dios es bueno, amén. Hace 2 domingos hablamos acerca de el reinado de Cristo y pudimos investigar un poco Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Amén. Sí, amén. Y hace 8 días Dios nos dio un mensaje muy lindo sobre el reinado milenial de Cristo, que a veces muchas personas desconocemos sobre qué se trata. Y Dios nos llevó a hacer la tipología de los reyes de Judá y de Israel, hacer esa tipología con el Rey eterno y el Rey verdadero, que es Jesucristo, ¿verdad? Y descubrimos que a pesar de que muchos, o no todos, en realidad muchos no, algunos de estos reyes con todo su corazón propusieron hacer lo bueno delante de Dios y quedó registrado que hicieron cosas buenas, no todos, muy poquitos. Sin embargo, nunca fue suficiente. Desde David para abajo, sin embargo, en algo fallaron. En algún momento de su trasegar o de su mandato como reyes, en algo se equivocaron. Y eso nos daba a nosotros la enseñanza de que era necesario e inevitable que viniera un rey supremo, un rey perfecto, en el cual no hubiera pecado, el cual reinaría, como estudiamos hace 8 días, con verdad y con misericordia. ¿Recuerdan? Que era un rey, o sea, Cristo, que nos confronta diciéndonos la verdad, pero también es un rey lleno de amor y misericordia, que no nos descalifica o no, de una u otra manera, nos hace a un lado cuando no somos perfectos. Muy bien, hoy quiero que entremos al libro de Esdras, con la ayuda de todos ustedes juntos, ¿cierto? Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, Espíritu Santo, tú que estás en medio de nosotros y en nosotros, yo te pido que tú cortes de mí, Señor, todo pensamiento propio, todo pensamiento humano, Señor, todo lo que pueda estropear la enseñanza de hoy, Señor, y permítenos descubrir, Señor, descubrirte a ti a través del libro de Esdras y que podamos encontrar y hallemos edificación para nuestro espíritu, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el mensaje lo he titulado Esdras y la sombra de Cristo. Esdras. Dice, anoté acá, el libro de Esdras es una narración muy clave en la historia de la redención del pueblo de Israel. Ustedes saben que cuando se terminó la era de los reyes, ¿cierto? En Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, el último rey fue profetizado que Babilonia iba a venir, iba a destruir, pero con todo. Porque fue tanto el pecado, ¿se acuerdan que vimos los reyes y que cada vez iba subiendo la maldad, el pecado, al punto de que ya, como hoy, que hoy aquí adoramos a Dios y a unas 3 cuadras están adorando a Baal y a Cera y están haciendo orgías, prostitución y adicciones, asesinatos, lo que usted se imagine. ¿Sí me explico? Entonces, estamos como en la época en la que, al final de los últimos reyes, y Dios profetizó en contra de eso, y por eso todo Israel y Judá, o sea, el rey del norte y el rey del sur, ambos fueron derrotados, y toda la nación de Israel, o sea, las 12 tribus, no importaba si servían al rey del norte, que era Israel, o al rey del sur, que era el rey de Judá, o la región de Judá, sin importar, todos asesinados, masacrados, y fueron llevados cautivos. Y algunos de ellos
¿cierto? Después de varias generaciones nacieron, diga conmigo, nacimos en cautiverio. Y si usted analiza, eso es lo que nos ha pasado a nosotros antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Antes de que un sacerdote viniera y nos trajera de regreso al redil, que nos devolviera ese diseño original. Amén. Entonces, este libro de Esdras, en realidad, ustedes leen la Biblia y dice Esdras Nehemías, ¿cierto? Pero en realidad en el original es Primera de Esdras y Segunda de Esdras. Libro llamado Nehemías no existía. Después cuando se designó y se hizo el canon bíblico, ahí fue cuando se separaron y se volvió Esdras y Nehemías. Pero en realidad los dos eran un solo pergamino, los dos eran un solo rollo. Bueno, un datico ahí para que lo tengan interesante, ¿verdad? Entonces, en este proceso de restauración encontramos unas figuras que dan como una sombra, ¿cierto?, de lo que iba a ser Cristo y la obra de Cristo. Entonces, entendemos que Esdras, que fue un escriba y fue un sacerdote, era o fue, porque ya murió, una prefiguración o una sombra de Cristo. Amén. Entonces, ya usted sabe qué es tipología y qué es Cristo y todo lo que Cristo ha hecho. Entonces, entremos en la materia. Nuestro texto base es Esdras capítulo 7, versículo 6 al 10. Si quieren, vamos en la versión LBLA, la Biblia de las Américas. Capítulo 7, si no la tiene, no se preocupe, puede ir leyendo en la pantalla la versión, la Biblia de las Américas, LBLA. Capítulo 7, versículo del 6 al 10. Me dicen amén cuando la tengan lista, los que tienen Biblia y son cristianos. Amén. Que no dijo amén es porque está mirando así la pantalla como regañado. Amén. ¿Están listos? Dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía. Atención, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Y él llegó a Jerusalén en el 5º mes, era el año 7 del rey. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia. Y el primer día del mes 5 llegó a Jerusalén. ¿El cuál mes? El 5, el 5. El 5. El calendario nuestro es diferente, paréntesis grande. El calendario nuestro grecorromano es distinto al calendario judío, ¿vale? Entonces no son los mismos que el año 1, enero, el año 2, febrero. Aquí, aquí lo que nos interesa es los números. Amén, porque ustedes saben que en los números hay una tipología muy bonita. Bueno, continúo. El primer día del mes 5 llegó a Jerusalén, pues, atención, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Es la segunda vez que se dice de Esdras que la mano de Dios estaba sobre él. Amén. Muy bien. Ya que Esdras había dedicado su corazón, ¿a qué? A estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar, sus estatutos y ordenanzas en Israel. Amén.
Amén. Entonces, punto número 1. Esdras, los que anotan. Un tipo de Cristo en la restauración del pueblo. Esdras es un ejemplo, pues una predicación andante de lo que se llama ser diligentes. La diligencia es una virtud que siempre debe tener alguien que dice amar a Cristo. La diligencia. ¿Qué es diligente? Alguien que voluntariamente me diga en sus palabras que es diligente. ¿Qué puede ser? ¿Qué dices? Una persona que resuelve. Ese término me gusta, esa palabra resuelve. ¿Qué más puede ser una persona diligente? Ok. Que no es perezosa. Esa me gusta más, que resuelve, que no es perezosa. Que por encima de él están sus responsabilidades. ¿Qué más? Que hace las cosas a tiempo. Que no deja todo para lo último. ¿Cierto? Como que mañana puedo hacer lo que puedo hacer hoy. Entonces lo hago mañana. Y amén. Fíjense cómo Esdras, que vivía y tenía la gracia, no solo de Jehová, ¿cierto? Sino al principio leímos, sino que también tenía la gracia del rey natural de Artajerjes, ¿cierto? Tenía la gracia del rey. O sea, si usted entiende, eso nos deja ver a nosotros que Esdras, a pesar de toda esa gracia que él tenía delante del rey, él, entre comillas, decidió despojarse de todo eso y echarse al hombro la madera, ¿cierto? El oro, todo, las carrozas, ponerse, en mis palabras, ponerse a trabajar a favor del rey que está más arriba, que es Jehová. Fíjense cómo Esdras es un ejemplo para nosotros de dejar nuestra comodidad, ¿cierto? De aprender a ser diligentes en las cosas que requieren diligencia cuando son asuntos de Dios. Amén. Amén. Esdras renuncia a todo eso, porque si tiene el favor del rey en esa nación que era la que gobernaba el mundo entero, era como decir hoy en día Estados Unidos, que es una potencia mundial, y entonces X tiene el favor del presidente Trump y vive súper bien y tiene un salario y trabaja para el gobierno y vive en el palacio, porque Esdras trabajaba para el gobierno y vivía en un palacio. O sea, el tipo era de los VIP. Y él, sin embargo, tiene una asignación santa. Esdras tiene una asignación santa sobre él, que no le permite a él seguir relajado en el palacio del rey Artajerjes. ¿Lo dije bien? Voy a decir el palacio del rey Arta. ¿Listo? Para que todos me colaboren ahí. ¿Sí? Entonces, esa asignación divina no le permite a él quedarse el domingo relajado. Esa asignación divina no le permite a él, ¿cierto?, dejar las cosas de Dios en segundo o en tercero o en cuarto lugar. Miren, y hay algo muy hermoso en el último versículo, que es el que está puesto. Miren lo que dice acá. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Entendemos que ahora nosotros estamos bajo en la dispensación de la gracia y hay muchas cosas de la ley, ¿cierto? Como no se corte el cabello, como si todas esas leyes que ahora ya no tienen vigencia en Cristo. Pero aquí lo que nos interesa es el principio, porque ustedes saben, con el tiempo las formas van cambiando. Esto lo hemos predicado y ustedes lo saben. Las canciones que se cantaban hace 60 años, 80 en una iglesia cristiana, no son las mismas que se cantan ahora, pero sin embargo el principio se mantiene. ¿Cuál es? Adoración en espíritu y en verdad, ¿cierto? Que cuando se adore, que salga del corazón, que sea una adoración genuina,
que sea un nivel de arrepentimiento mayor. Eso sigue pasando. ¿Qué fue lo que cambió? Diga conmigo, la forma. Aquí apliquemos ese pensamiento en este texto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, se encuentra uno en algunas controversias cuando uno conversa con judíos judaizantes, en donde ellos tienen toda su teoría de la ley, toda la historia, de que después del viernes, después de las 5:30 del viernes, ya quedan congelados y les toca irse caminando despacio, sin sudar, sin hacer ningún esfuerzo. Si los coge el viernes a las 5:30 en la calle, a sufrir papá. Porque ellos tienen una filosofía de que comienza el Shabbat y no pueden hacer nada. Y si llega a sudar, ya es pecado. Tiene que estar tranquilo en su casa, relajado. Y me imagino muchos de esos relajados jugando Play. Viendo Netflix. Pero bueno, no vamos a entrar en esa tela, ¿cierto? Miren, ya que Esdras había dedicado ¿su qué? Ya, yo con eso ya puedo terminar el mensaje. Su corazón. Esta semana aprendí algo que lo había visto, pero se lo aprendí a través de un pastor y él decía que los milagros no cambian las vidas. O sino cuando Elías hizo llover fuego del cielo y se prendió ese altar, dice que el pueblo después no solamente asesinaron a los profetas de Baal, le volaron la cabeza a Jezabel, se armó el despelote, pero después de que pasó el milagro, el pueblo siguió lejos de Dios. El pueblo siguió lejos. Y aquí hay una diferencia grande entre Elías y Esdras. Porque Elías tenía un pensamiento en donde solamente estaba enfocado en los milagros. En que bueno, hagamos caer fuego del cielo y ya con esto la gente se va a cambiar. Por eso fue que después de que hace llover fuego del cielo y ¡buah! Dios lo usa de una manera increíble, después está en una cueva. Pero después de eso Dios se le revela a él y él entiende lo que Esdras ya había entendido. Que lo que se tiene que restaurar primero es el corazón. Porque si se restaura el corazón, el milagro sí cambia la vida. Amén. El milagro en realidad, el milagro correcto es una respuesta ya del corazón. Es el mismo principio del profeta. Un profeta no puede venir a usted a su casa y decirle, ¿sabes qué? ¿Quién no se ha casado? Te va a coger de parche. Cristina, tu esposo se llama fulanito, fulanito y vive en tal lado. Entonces Cristina ni lo conoce, ni siente amor por él, ni ella nunca ha pensado en eso. Es el mismo principio, eso no es de Dios. Escuchen, las profecías deben ser una confirmación de lo que ya Dios ha colocado en el corazón. Amén. Amén. ¿Sí? Miren Samuel, que era un vidente. Él no profetiza porque sí. Cuando él profetiza o da un mensaje como cuando se le perdió el asna, que todo lo gestó Dios para que Saúl se encontrara con Samuel y Samuel lo ungiera como rey, al primer rey de Israel. ¿Se acuerdan a Saúl? Que al papá de Saúl se le pierde un ganado. Y entonces cabían que Samuel van y consultan, pero ya la persona que está consultando al profeta ya tiene en su corazón algo para ir a preguntar, consultar. La profecía no debe marcar pautas. Atención. La profecía es una confirmación de lo que Dios ya ha colocado en cada uno de ustedes. Y ahora mucho más se vive ese principio porque dice la Biblia que el Espíritu Santo hablará a cada uno. ¿Oyeron? Amén. Un paréntesis. De pronto alguien necesitaba escuchar eso. O las personas que se conectan al YouTube. Muy bien. Entonces quiero que comencemos con hacer esto para poner a Cristo en el centro, que eso es lo mejor de estos mensajes. Amén. Entonces vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Entonces, Esdras
¿cierto? Es un temerario de la ley de Moisés. Amén. Ahora veamos cómo Esdras trajo la enseñanza, porque leímos, recuerda, antes de leer esto, esperen, leímos que Esdras se dedicó con todo su corazón a aprender la ley de Moisés y a enseñarla, ¿cierto? A aprenderla y a enseñarla, ¿verdad? Eso hizo Esdras, y eso fue lo que hizo que el pueblo realmente se volviera a Dios. Porque, perdónenme, Esdras no hizo ni un milagro. ¿O sí? Esdras no hizo ni un milagro, no sanó ni a un enfermo. Pero lo que hizo Esdras fue monumental. No existía pueblo, no había templo, no había tabernáculo, no había gobierno de Dios, no había nada. Toda la nación había sido esparcida por todo lado. No existía nada. Y él, obviamente Dios a través de él y de Nehemías, cogió eso y, fortalecidos por el profeta Ageo y Zacarías en ese tiempo, se unieron todos ellos, esos sacerdotes y esos profetas, y la nación de Israel, o sea, lo que conocemos como Sión, volvió otra vez a surgir, porque dice que volvieron ellos a retomar la adoración como la hacía el rey David. Dice que leyeron los estatutos que dejó el rey David y volvieron, hicieron la adoración. Y volvieron, restauraron el altar, restauraron las ofrendas, todo eso. Eso es un parche grande, sino que ahí sale Esdras y Nehemías. Pero si usted coge y estudia, es Zorobabel, el último rey que estaba vivo, el último príncipe de Judá, que fue el que gobernó en ese tiempo, Zorobabel. No el malo, sino el bueno, ¿ok? Ageo, el profeta Ageo, Zacarías, ¿sí? Aún Malaquías está por ahí, ya es al final, es como la segunda generación. Nehemías, Esdras y otros más que hay ahí, levitas, porteros. Leímos al principio que muchos de ellos, al escuchar el llamado de Esdras, ¿cierto? Por un lado, y por el otro lado, casi que en simultáneo, el llamado de Nehemías, llegan todos a Jerusalén y empiezan a restaurar en los muros, el altar, las puertas, toda la historia, y empiezan otra vez ellos a sembrar, a la que la tierra volviera otra vez, pues porque ellos vivían en otros lugares. No es como ahora que uno llama a Priceman. Yo me quejé que tiene ahí que factura duro. Entonces llama a Priceman, por favor, envíeme una libra de carne. O uno al de uno, y está todo ahí. No, antes era a mano de Dios, pero a mano de Dios literal. Lluvia tardía, la lluvia temprana. ¿Amén? Bueno, entonces miren que Esdras no hizo ningún milagro, pero la rompió. Literalmente. Ok. Ténganse cuenta que los milagros no son, en realidad, la razón de nuestra fe cristiana. Y si la iglesia entendiera eso, mire, sería muy distinto todo. Porque hay muchas iglesias a las que les enseñan a vivir en la promesa. Hay muchas iglesias, casi que todas las que son gigantescas, les enseñan a vivir en la promesa. Y cuando ya salen de la iglesia y van a la realidad y viven en el proceso, ahí como que algo no les cuadra. ¿Sí o no? Y la Biblia dice, en las aguas estaré contigo. En el desierto estaré contigo. En el fuego estaré contigo. En la tormenta estaré contigo. Estaré. Muchas veces la Biblia dice eso, no dice en la abundancia estaré contigo. Yo no he leído por ahí algo así. Sí está, obviamente. Pero la Biblia hace mucha hincapié, mucho énfasis, es que es en el proceso, es en el que Dios está. O sea, si usted decide saltarse el proceso, usted se está saltando a Dios. Imagina si Esdras, Dios le dice, me imagino yo, vamos a empelicularnos, no vamos a poner a Esdras tan alto porque arriba está Dios, más alto. Entonces, bajemos del bus a Esdras, imaginémonos que Esdras no quería. Bueno, Jonás, pero ese es otro tema. Esdras de pronto ya estaba cómodo, vivía en estrato 10, no había sino hablar y había una señora ahí haciéndola así,
porque en esa época no había aire acondicionado ni esos ventiladores Samurai que no hacen ningún ruido. ¿Sí los han visto? Esos son buenos. La publicidad pagada. Espero que los de Samurai vean esto y me manden alguito. Entonces, allá no. Había un moreno así gigantesco haciendo así, yun, 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 botándole aire. Y al otro lado, dos muchachas dándole alimento. Así vivía la gente antes, que tenía mucho dinero. Y dice que Esdras tenía el favor del rey, vivía en el palacio, era un escriba, le habían dejado, a pesar de que nació en ese cautiverio, halló mucha gracia delante del rey y el rey lo dejaba estudiar la palabra. Era como un Daniel, algo muy parecido. Amén. Y él renuncia a todo eso por venir aquí a echar pica y pala, porque literal fue eso lo que se pusieron a hacer. Literal, ustedes leen y pusieron a construir. Después vino un momento que vamos a ir avanzando en el mensaje en donde los enemigos se vinieron a encontrar. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Eso está en Esdras y está en Nehemías, que fue en el mismo tiempo. La espada acá y con la otra la gravilla y lo que usaban como cemento en ese momento y las rocas para ir trabajando, para levantar el muro. Amén. Entonces, yo creo que nosotros debemos aprender a ser como Esdras. Y Esdras es una sombra de Cristo, que es a ser diligentes. Amén. Miren, porque la ley fue dada por medio de Moisés. O sea, todo lo que vivía Esdras está encerrado en esa primera oración, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Amén. Ahora atención, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ir a otro. Ahí mismo, Juan 14:6. Para hacer nuestro paralelo en nuestra mente o en sus apuntes, ponga a la izquierda a Esdras y a la derecha a Cristo. Perdón. Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En aquella época cuando se toca la trompeta y el rey, en realidad eso comenzó con un rey que se llamó el rey Ciro. Pero ya vamos a ir entrando el tema del rey Ciro, manda un edicto y lo publica hacia alrededor, que todo el que vea a Esdras le pregunte qué hay que hacer, cómo le ayudo, para dónde es que vamos. En mis palabras. Eso fue lo que el rey Ciro hizo un edicto y dijo, él tiene una asignación, ¿cierto? Y él va a ir a restaurar el templo y a levantar otra vez la nación de Israel. Y le dijo, lo puso en la posición de Cristo ahora aplicando el mensaje. Porque el rey Ciro le dijo, todo lo que él necesite no le cobren impuesto, denle lo que él necesite, síganlo, es lo que está queriendo decir. Él es el camino a la restauración de Israel. Síganlo a él, que él es el que tiene la asignación para restaurar, para levantar otra vez el altar, para restaurar otra vez la comunión. Amén. ¿Qué hizo Cristo? Amén. Sí. Es que Esdras y Nehemías era un mismo libro. Por eso les decía al principio, cuando se encontró en la Vulgata, el original decía Esdras 1, primera de Esdras y segunda de Esdras. Todo lo escribió Esdras. Porque dice, ¿qué era Esdras? Escriba ahí, sacerdote. Escriba es que vea. Sí, literalmente es eso. Valga la... Era el que relataba todas las... Era como un cronista. Los judíos que tenían la asignación de escriba, ellos son los que escribieron el libro de Reyes, primera y segunda de Crónicas, cuando empezó el reinado como tal, que se instauró esa asignación de escriba, levita, portero, sacerdote, ¿qué más era? Hay varias, ¿cierto? El escriba se dedicaba a hacer la crónica de los hechos. Por eso es que existe primera y segunda de Esdras, que luego se llamó Nehemías. Muy bien, regresamos al mensaje. Entonces fíjense cómo encontramos a Esdras
llevando el pueblo a una restauración, llevando el pueblo a Dios. Aquí tenemos a Cristo él mismo, porque él es Dios, autoproclamándose de esa manera. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nuestra única manera de restaurar nuestros muros, ¿cierto? De restaurar nuestros altares, ¿cierto? De reactivar otra vez nuestra ofrenda a Dios, y no estoy hablando cuando digo ofrenda de dinero, sino nuestra ofrenda en el Espíritu a Dios, es a través del sumo sacerdote Cristo. Ellos en la antigüedad, solamente a través del sacerdote Esdras, fue que pudieron otra vez levantar el tabernáculo y acercarse a Dios. Nosotros ahora, solamente a través del sumo sacerdote, que tiene un lugar más alto, podemos acercarnos al reino de los cielos. Amén. Es algo muy básico, pero sé que es profundo, ¿ok? Muy bien, continuamos con algo que me parece muy lindo. Vamos a ir a Esdras 8:35 y vamos a descubrir cómo Esdras se convirtió en un intercesor. Entonces vamos resumiendo, porque el mensaje es muy práctico, pero es conciso. Diligentes, ¿cierto? Diligentes, ¿en qué sentido? En poner a Cristo por encima de mis intereses personales. Lo que oró John es muy de Dios. Convertirnos en esos eunucos espirituales. Y esas son palabras de Cristo. Cristo dice que algunos nacen eunucos, que otros los vuelven eunucos, pero que hay otros que voluntariamente se vuelven eunucos. Dice así Cristo, es una parábola. Y el que pueda, dice Cristo al final, el que pueda resistir esto, que lo reciba. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese eunuco ya en el espíritu? ¿Sabe qué es? Es morir a sus propios deseos personales para servir al reino de los cielos. Amén. La cruz, escuché por ahí. Amén. Eso. Entonces miren cómo Esdras se convierte en un intercesor acá. Leamos, dice, los desterrados que habían venido ofrecieron holocaustos a Dios, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 67, bueno, todo como holocausto al Señor. ¿Sabe quién propició eso? Esdras. Esdras propició eso. Esdras, cuando llegaron todos y se reunieron, les voy a contar. Cuando llegan todos, se reúnen, vienen de Babilonia, vienen de otras naciones, porque como el pueblo fue esparcido, algunos se lograron escapar y se fueron a vivir a regiones alrededor. Se oye la trompeta, el Espíritu Santo empieza a actuar y empiezan todos a regresar. Pero pasó algo maluco. Y era que los príncipes de Israel, ¿cierto? Y sus descendencias habían tomado mujeres de otros pueblos. Se habían dado en casamiento y le habían dado a sus hijos mujeres de otros pueblos. Para ellos en aquel entonces eso era un pecado y era algo que estaba prohibido por Dios. Según la ley de Moisés, que era la que estaba vigente para ellos, ¿cierto? Porque ellos estaban en la dispensación de la ley, ellos vivían ahí, ellos estaban de una u otra manera haciendo todo para que la nación prosperara, volvieron a reactivar eso, pero lo primero que descubren es que tienen que renunciar a esa mezcla. Lo primero que ellos descubren cuando ya se encuentran con la voluntad de Dios en su cara, lo primero que ellos descubren, ¿qué es? Diga conmigo, que debían, diga conmigo, que debían renunciar
a esa mezcla. Le estoy resumiendo porque es bastante extensa la historia. Y ahí es cuando Esdras comienza a interceder. Dice que Esdras, cuando empezó a ver que fulanito, el príncipe de tal tribu, se casó y dio descendencia a sus hijos de otra mujer, que fulanito, que era un levita, también se casó y se casó con una samaritana, se casó con una cananea, se casó con X o Y, ya. Él comienza a tener un conflicto interno y pasa de ser escriba, gracias, pasa de ser escriba, ¿cierto?, a ser sacerdote, intercesor, y comienza a interceder, y dice que se rasgó las vestiduras, que se cogió el pelo y la barba y se las arrancó. ¡Qué dolor! Dice que se cogió la barba y se cogió el pelo como en señal de angustia. Porque imagínense, un hombre que dedica toda su vida a estudiar la ley de Moisés y la enseña y la enseña. ¿Ustedes han visto The Chosen? Cuando Jesús salía con cositas que se les salía a ellos de la ley de Moisés y se cogían y se desesperaban, se rasgaban las vestiduras, ¿cierto? Ahora, entiéndame el contexto. Esdras lo está haciendo porque Esdras sí tenía realmente un corazón íntegro y quería que todo el pueblo fuera bendecido y que Dios pudiera nuevamente habitar en el tabernáculo. Lo que persigue Esdras desde el principio es que Dios tenga un lugar donde reposar. Todavía su entendimiento no había sido abierto hasta lo profundo como ahora nosotros, que entendemos que nosotros somos el templo de Dios, no las paredes. Pero para ellos, en lo que ellos podían ver en su revelación de la ley de Moisés, el templo era donde, si no había templo, Dios no estaba. Y Dios se encargaba de que así fuera porque Dios quería que esa revelación llegara hasta ahí. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? Por ejemplo, el arca. Dios podía salvarlos y hacerles ganar la guerra con ese pedazo de madera o sin ese pedazo de madera. O sea, con el arca. El arca literal que llevaban acá. Dios mató a una persona por dejar una enseñanza. Y estaban dentro de la dispensación de la ley. Y Dios es tan fiel a sus principios y a lo que Él quiere hacer que sacrifica una persona. Entonces, para Esdras sí era una realidad. Para nosotros podemos decir, ay, pero se puso a rasgarse las vestiduras por esas cosas. Diría uno, si uno ve la Biblia desde el 2025, no dice, pero pues, yo soy colombiano y entonces me casé con una de Medellín. Yo soy de Bogotá. Ahí se me hizo una mezcla, ¿cierto? O el que es de acá y se casa con una argentina. No, se mezclaron, son de otros pueblos. O pongámoslo más loco, son de otros barrios. ¿Sí? La Cindy ahí, la Cindy. La Lady Miñera, con mi doctor Edward. Señor Jesús. A lo que quiero llegar es que para nosotros estos pensamientos de Esdras en su forma no aplican para nosotros, pero en su principio sí. ¿Cuál es el principio que rige la vida de Esdras? Él quiere restaurar el culto a Dios. Él ha conocido el corazón de Dios a través de la ley, que es su realidad en ese momento, y Él quiere que los demás también vivan en ese conocimiento y en ese amor hacia la ley de Moisés. Amén. Por eso Él se rasga las vestiduras, dice que se arrancó un pedazo de pelo y se arrancó un pedazo de barba, e inmediatamente se puso a orar. Miren, busquémoslo, ¿cierto? Que ya lo he dicho mucho, pero quiero que lo busquemos. Esdras capítulo 9, versículo 4 al 6. Véanlo. A ver, yo lo pongo acá. Que este sí lo quiero ver acá. 9, del 4 al 6. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Y aquí hay algo lindo, que uno pasa así,
uno pasa así rápido y lo pasa por alto. Miren esto tan bonito. Dice, vamos del 4 al 6. Estoy un poquito ronco por ya ustedes saben, de ayer. Entonces se reunieron conmigo, ahí está hablando Esdras. Entonces se reunieron conmigo, atención, todos los que, ¿qué? Temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y ¿qué? Y mi manto rasgados, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Aquí estamos viendo a un Esdras intercesor, totalmente. Él no había pecado. Dice que la mano de Dios estaba sobre él, que la gracia de Dios estaba sobre él, que todo lo que la gracia, que la mano de Dios estaba sobre él, que él, o sea, se entiende que Dios estaba con Esdras. Pero sin embargo, miren el principio tan lindo de lo que es un intercesor. Estoy avergonzado y confuso. O sea, es una figura de Cristo totalmente, porque Esdras está cogiendo el pecado y ¿qué está haciendo? Se lo está echando encima. Se lo echó, literalmente. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y ahora, otra cosa interesante de estos dos versículos es que ¿quiénes fueron los que se acercaron a él? Ahí en ese texto dice los que temblaban. Eso yo lo entiendo como dice el salmista David, o en los proverbios, ese temor reverente. Por eso la Biblia dice que el temor reverente es el principio de la sabiduría. Pues no la sabiduría del mundo, sino la de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque ellos tienen sabiduría. Esdras y los que están ahí con él, que se le acercaron, tenían temor de Dios. ¿Qué significa? Que tenían inteligentes, están pensando en el futuro eterno, no en este. ¿De qué le sirve al mundo ganar su vida, sí? De que el domingo pasado hablamos de eso y un poquito, a un tono un poquito duro. ¿Se acuerdan? Del tribunal de Cristo, los galardones. No sean brutos, no seamos, perdón. De verdad. Tengamos sabiduría de Dios. No nos vayamos en pérdidas. Yo sé, nadie es perfecto, ¿cierto? Todos pecamos, pero hay cosas que definen nuestro destino, nuestras vidas. Y no estoy hablando de usted que tiene sus debilidades y sus cosas. Dios toma control de esas cosas. Estoy hablando es de la actitud de su... Esto es lo que si esto no cambia es imposible. Es más, le digo, sin temor a equivocarme, que usted puede llevar una vida totalmente guardando la ley. Incorruptible como Saulo de Tarso. Fariseo de fariseos. ¿Qué más fue que dijo? Ayúdenme, que ahorita se me escapa. Irreprochable en la ley. O sea, no había quien dijera, es que Saulo, es que yo vi que, pero tenía el corazón mal. No había nacido. Luego, Pablo conoce a Cristo, nace de nuevo, hace lo que hace, va al cielo, baja, sube, deja toda la enseñanza bíblica y casi al final de su ministerio dice una frase que explota.
a los religiosos, explota en el corazón de los metodistas, explota. Y dice, ¿qué dice? Señor, quítame este aguijón, porque no la logro. ¿Y qué responde Cristo? ¿Te malas, gordo? Primera de César 1:3. Amén. Atención, sean sabios. Esto no es, ustedes son gente madura. Esto no es una licencia para pecar. Porque si peca, tiene su recompensa. David pecó y se ganó su dolor. Porque usted cree que es lindo que entre hijos se maten, que entre hermanos se violen. ¿Usted cree que eso es lindo? Ver a su hijo que era uno de los que tenía mejores dones en todo, verlo muerto, ahorcado. Sin embargo, David nunca dejó su asignación santa. Nunca. David jamás, y eso lo saca al otro lado, jamás David renunció a su asignación santa y al final de sus días venció el pecado. Amén. El que tenga oídos que oiga. Amén. Amén. Mire. Otro para reforzar la idea de Esdras como tipología de Cristo intercesor. 10:1. Ahí adelantico. Esdras 10:1. Miren esto tan lindo. Mientras Esdras, yo cambiaría eso por intercedía, pero vamos a verlo como está ahí. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, mire esto tan hermoso. Esto revela realmente que el corazón de Esdras era un corazón conforme al de Dios. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él. Ahora, esto es un llamado para nosotros y para nuestras casas. Estoy seguro que si yo me pongo a orar un día en la noche y mis hijos, que aún están chiquitos, me escuchan orando, gimiendo al Señor, mire, ellos en algún momento de su estancia van a entrar en ese ambiente y se van a juntar conmigo. ¿Sí? Sí, ¿entienden? ¿Qué pasa acá? Y dice, y el pueblo lloraba amargamente. Entró el mismo espíritu que había en Esdras, entró en los demás. Amén. En este caso, pues es para traer un quebrantamiento, un nivel mayor de arrepentimiento, ¿cierto? Pero este principio podemos aplicarlo a Cristo, ¿cierto? Amén. Esa devoción al Padre, yo no he venido a hablar mis palabras, he venido a cumplir el plan de Dios. Yo muero para que otros vivan. No tengo en gran estima mi vida y la alta distinción, sino que me humillo por amor a Dios y por amor al propósito de Dios, o sea, nosotros. ¿Sí me explico? Es una tipología muy hermosa entre Esdras y Cristo. ¿Se dan cuenta que por todo lado se habla de Cristo? ¿Se dan ustedes de cuenta cómo Dios Padre hace absolutamente cada cosa con un propósito? Todo, hasta lo que pareciese malo en la época de ellos, todo tiene un fin, tiene una razón de ser. Aún tantas cosas que vivió el pueblo de Israel por su pecado, que Dios no quisiera tener que haberlos pasado por eso, pero sin embargo, como Dios es todopoderoso,
es omnisciente, ¿cierto? Y es soberano. Él coge todo eso y le da forma para presentarnos al Hijo. Tremendo, ¿sí o no? Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas capítulo 13, versículo 3. Esto que está haciendo Cristo acá es lo mismo que Esdras hizo cuando, ya saben, ¿no? Se enteran de la mezcla que se hizo entre los pueblos. Esdras, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a ellos, ¿cierto?, que por favor dejen ir a sus mujeres y que los que no han tenido todavía hijos también los saquen. Esto tuvo que haber sido muy doloroso y muy fuerte. Piensen por un momento que usted se casa con una filistea y de pronto, ¿cierto?, resulta que no, y usted recibe la convicción de que no, y usted suelta y deja ir, porque eso fue lo que hicieron. Los varones de Judá y de Israel soltaron todas esas mujeres que eran sus esposas. No estoy diciendo ahora que se separe, no. Ojo pues, estamos hablando en la dispensación de la ley, no se me confunda, pero hay que tener sabiduría cuando uno interpreta la Biblia. No sale aquí uno, no sirve, usted no quiere ir a la iglesia, usted es un incircunciso, medio incircunciso, me va a separar de usted. Amén. ¿Sí? Pero lo que yo puedo sacar de aquí, de esa acción en específico, en donde Esdras los llama a ellos al arrepentimiento y ellos tienen una, digo conmigo, acción. Hay un accionar, cuando el arrepentimiento es genuino, hay un accionar. A veces el accionar da el fruto al 100%. A veces ese accionar, como dice, se tira la semilla y da fruto al 60%. Y ahí hasta que, creo que la Biblia lo llama hasta el 30%, ¿no? El último es hasta el 30%. El que ya no tenía, bueno, ahí iba a decir una cosa maluca, pero no. Amén. Entonces reciben la amonestación de Esdras y ellos, si hacen caso y fructifica esa amonestación o ese llamado al arrepentimiento, fructifica al 100% en ellos. Aquí Cristo está llamando a los contemporáneos de él cuando él estaba en la tierra, llamándolos también al arrepentimiento. Miren lo que dice. Y os digo que no. Al contrario, si os arrepentís, ¿cierto? Todos, si no os arrepentís, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Contexto, habían ocurrido unos accidentes, una torre se cayó y mató una cantidad de judíos. Ahí, lean Lucas 12 más o menos, ahí se relata la historia. Una torre grande, creo que fue en Silo, no recuerdo ahora, se cayó y murió una cantidad de hombres ahí, y el corazón humano, que siempre es tan lindo y tan especial, y aparte de eso también le gusta juzgar un poco. Jesús, como no es Esdras, sino Jesús sí es Dios, ve al rostro y discierne los pensamientos de ellos. Y les dice, y ahí les está diciendo, ellos pensaban, a ese le pasó lo que le pasó porque es un pecador. En las palabras de ellos sería, ellos perecieron porque no eran dignos. Esos eran los términos que ellos usaban, los judíos. Y aquí Jesús les lee la mente y le dice, os digo que no.
Al contrario, si no os arrepentís, ¿qué dice? Algunos, solo los más malos. Solo los más malos, los que vienen todos los domingos a la iglesia, los que diezman juiciosos su diezmo y también traen una ofrenda voluntaria. Ellos no, ellos se salvan. ¿Qué dice? O sea, que nosotros, en calidad de hijos, tenemos que constantemente estar arrepintiéndonos. Suena loco lo que estoy diciendo, pero a medida que usted conoce a Cristo cada vez más, mírenme todos, que esto es un principio muy hermoso. Y si les soy honesto, lo conocí hace 2 meses. Y si les digo menos. Y es que cada vez que usted se acerca más a Dios, su nivel de arrepentimiento es mayor. Porque cuando digamos que estamos todos acá, y solamente hay un bombillito acá, ¿cierto? Pero yo estoy acá, aquí. Entonces yo me veo y digo, estoy como sucio acá. Pues la luz no me pega mucho, ¿sí o no? Pero si yo me arrimo más a la luz, ¿qué pasa? Descubro que la mancha que tengo acá de pintura resulta que se me pegó acá también en la mano. Y resulta que se arrima más y los zapatos sucios, el pantalón cochino, ¿cierto? Y más, cuando usted todavía se acerca más a Cristo, que dice que Cristo es como un espejo, en donde todos nos vemos sin, la versión original de la Vulgata es sin cera, sin máscara. La cera era una cosa que usaban antes para hacerse máscaras, ¿cierto? Por eso dice sincera, de ahí viene la palabra sincera. Antes hacían carnavales y con cera, la cera de las velas, que era lo único que tenían en ese momento a su alcance para generar una máscara. Entonces por eso ahí viene la palabra sincera, sin máscara. ¿Sí ven? Entonces, a medida que usted vaya conociendo más a Cristo, su nivel de arrepentimiento tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Es imposible que una persona viva una semana sin arrepentirse. Hola, buenos días. La gente solo se arrepiente cuando ve pornografía. La gente solo se arrepiente cuando se va de fiesta y no llega el otro domingo. La gente solamente se arrepiente cuando es infiel a su esposa o es infiel a su esposo. La gente solo se arrepiente cuando son cosas así. Pero el nivel de demanda es mayor. A medida que usted se acerca a Cristo, usted ya hasta sus propios pensamientos no los puede usted permitir. Usted tiene que bloquear eso y ponerse a orar y cachetones, a arrepentirnos. Y arrepentirnos. Por eso es inevitable que cada vez que usted conoce más a Dios, su nivel de arrepentimiento tiene que ser mayor. ¿Cierto? Pasa como con Ana y el cabezón ese de Eli, que ven a la mujer que está llorando, que está tal, y el que no tiene el Espíritu Santo se queda viendo y dice, ese Josué no asesinó llorar, y seguro fue porque eso, ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe qué hizo? Esa Daniela no asesinó llorar cuando ministra, ¿quién sabe en qué está viviendo? Esa Patricia, mírela, siempre que está adorando llora. Uy, Cristina, esa sí llora siempre. ¿Quién sabe qué está viviendo? Uy, no. Diga conmigo, somos personas con un nivel de arrepentimiento mayor. Porque nos sentimos deudores, porque nos sentimos indignos, porque Cristo es el que ha dado la vida por nosotros, porque Cristo se lo merece todo. Todo se lo merece. Amén. Por eso lloramos. Y si pecó, pues gloria a Dios que tiene abogado para que tiene que arrepentirse, eso sí, pero seguimos. Amén. Amén. Mire este tan lindo. 2 Corintios 7:10. Para darle un poquito más de forma a este arrepentimiento, que es el que Esdras propicia en todo el pueblo y el que finalmente, en nuestra enseñanza grande, Cristo, tipología de Esdras,
perdón, Esdras, tipología de Cristo, también nos enseña. Mire lo que dice la Biblia. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a... Gloria a Dios por esa frase. Porque esa frase cambia vidas, ustedes no se imaginan cuánto. Yo sé que ustedes hemos tocado el tema y usted entiende que el Satanás, ¿cierto? Satanás lo que hace es que acusa. El enemigo lo que hace es acusar y frenar. Nos deja, nos quita, nos imposibilita ese accionar que Dios nos da de la frase que se llama, o la palabra que se llama perseverar. ¿Qué es perseverar? No es solamente resistir. Perseverar significa resistir y amén. Eso es perseverar. ¿Satanás qué hace? Con la culpa, ¿cierto? Con ese sentimiento de rechazo que uno a veces, Satanás se lo pone para con Dios. Entonces uno dice, Dios está bravo conmigo. No, imagínense yo cómo, yo antes pensaba así, les voy a contar un secreto de mi corazón. Yo antes decía, no, yo no puedo, yo cómo voy a ir a la iglesia si yo esto... Y cosas, no cosas tontas, cosas bien underground, como dijo alguien. Y yo decía, pero yo cómo ir a la iglesia. Eso es lo que Satanás inmediatamente pone en la mente de nuestro hombre adánico, o de hombre y mujer, ¿entienden? ¿No? De nuestra naturaleza. Satanás hace eso inmediatamente. Cuando me descubrieron en el pecado, lo primero que hicieron Adán y Eva, ¿qué fue? Señor, descubrimos que estábamos desnudos. Entró el pecado en ellos. Y que entonces nos tapamos con... Estas hojas hoy en día, ¿sabe qué son? Su casa, su grupo de amigos, su PlayStation... ¿Cierto? Su habitación, no me molesten que quiero estar sola. Su dolor, sus propias opiniones, ¿qué más? Su partido de fútbol, necesito salir a jugar fútbol porque estoy desesperado, estoy estresado. ¿Y dónde está Cristo? Dame a Cristo. Cantamos, si te tengo a ti, mi amado, mi... Y entonces... Amén. Amén. Dios nos está hablando, amén. O sea, sí está bien sentirnos tristes cuando estamos mal. Sí está bien, porque esa tristeza, ¿cierto? Produce arrepentimiento. Atención, si ese sentimiento de culpa siente usted que lo aleja de sus hermanos, que lo aleja de la iglesia, que lo aleja de lo que Dios está haciendo, del fluir de Dios, pilas, porque por ahí es un demonio que le está hablando. Y se lo digo de manera graciosa para que no suene tan hechicería y santería y brujería y todo eso. Que eso es real también, pero eso es otro tema. Pilas. También puede ser esos patrones de conducta. Recuerden, en el ayuno de este mes hablamos sobre los patrones de conducta. Lina nos explicó algo muy chévere sobre los surcos, ¿no? Que nuestra mente ya tiene unos surcos, unos caminos hechos. Entonces, cuando pasa algo, ya tenemos una manera de reaccionar. Yo lo digo por experiencia propia. Yo tengo todavía unos surquitos en mi vida, en donde sé que Dios está ahí, venga papito, y otra vez me remueve la tierra. ¿Cierto? Pero pasa uno, baja la guardia en algunas cosas y otra vez el surquito vuelve y aparece. Nuestra manera de accionar. Nuestros patrones de conducta. Nuestro sistema de creencia. ¿Cuál sería uno? No, pequé, no, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Cierto? Es un ejemplo básico para que todos podamos entenderlo. ¿Sí o no? Miren. Entonces leemos,
Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación sin dejar pesar. Esto es lindo, sin dejar pesar. Amén. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Y quiero que entremos ya. Son las 12:35, bueno, deme 20 minutos. Quiero que hablemos ya de la parte final de Esdras, que es la oposición. La oposición que tuvo Esdras para poder restaurar y hacer todo lo que Dios quería hacer. Miren, Satanás siempre se va a oponer a lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Ténganlo claro. Si la gente supiera eso, mire, las iglesias estarían llenas. Miren, quiero que veamos la cita que tengo para poder sustentar eso. Vamos primero, a Esdras capítulo 4, que es cuando inicia más o menos la historia de Esdras. Vamos a leer del 1 del 1 al 5, del 1 al 6. Bueno, vamos a leer. Dice: cuando se enteraron los muy amigos y bien intencionados, ¿qué dice? Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del desierto estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel, que era el que iba a reinar sobre el nuevo país, porque él era el que llevaba el linaje de Judá. Se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: ojo, mire esto, y que en su corazón haya revelación de lo que vamos a leer. Mire, ¿la Biblia cómo los llama? Pilas, no se me pierdan. ¿La Biblia cómo los llamó? Ok, ahora, ¿qué vienen a decir los enemigos? Dice: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Seguimos. Pero Zorobabel y Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tenemos, diría yo, no tenemos nada en común con nosotros, para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Síguelo. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. No se me pierdan, porque esto entra profundo al corazón. Mientras avanzamos en los versículos, ustedes van a ver cómo el Señor nos va a decir algo muy lindo acá. Y tomaron a sueldo, sobornando, hablando mal, desanimando. Dice: y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Imagínense esto. Estuvieron dando lora desde Ciro, muere Ciro, y ahora reina Darío, y ellos todavía dando lora, sembrando cizaña, metiendo por aquí, no, mire, aconsejando: uy, no, ¿sabe qué? No vayas a iglesia. Hablamos de iglesia para no meternos personas, o hablamos de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Mire,
A Rodrigo se le empezó a caer el pelo. ¿Sabe qué? Mejor no vamos a almorzar a la casa de Rodrigo. Hoy voy a ir a su casa a almorzar, ¿no? Pero no vamos. Mejor no vamos a almorzar a la casa de Rodrigo porque se le cayó el pelo. ¿Y ustedes han visto esos platillos que habían antes todos rotos? Paréntesis, ya los pudimos comprar. Eso es porque así tiene la vida y el ministerio. Eso es lo que está pasando acá. Mejor vámonos para otra iglesia porque aquí no nos aman. Porque aquí nos destruyen el hogar. Y bueno, en fin, seguimos. 6. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, miren esto. Y escuchen lo que Dios mismo nos va a hablar acá. ¿Cuál es la estrategia de Satanás para no dejarnos avanzar, para impedir que podamos alcanzar ese propósito de Dios en nuestras vidas, como familia, como ministerio, como iglesia? Miren, y en el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación. Obviamente se entiende que Satanás es acusador, pero miren la estrategia. Escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y entonces ahí empieza a decir un poco de cosas de cuando la escribieron, cuando fue, en qué idioma. Vamos a saltar a leer la carta que le mandaron al rey. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que enviaron. 2 puntos. Con sentido acento voy a leer. Dice: al rey Artajerjes, de tus siervos. El lengüetazo de primeras, la lambonería de entrada. Son enemigos. Ellos son los que vamos a leer acá, son los enemigos de Dios, de Judá y de Benjamín, porque el propósito de Dios, ¿cuál era? Que la nación, eso había sido profetizado en Jeremías. De tus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río, decían. Y ahora dice, y ahora, síguelo. Sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Síguelo. Ahora, sepa el rey que si esa ciudad se reedifica y las murallas son terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos del rey. Síguelo. Y debido a que estamos en el servicio del palacio, y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el menosprecio al rey, por eso hemos enviado para hacerlo saber al rey. Sigue. Aquí está. Cójase pues de la silla y reciba la revelación de este día. Amén. Yo sé que el Señor nos ha hablado mucho, pero acá nuestro corazón se va a explotar en el buen sentido. Mire, dice, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres. El pasado. El pasado. ¿Cuál es la herramienta de Satanás para frenarnos? El pasado. El pasado. Porque lastimosamente la naturaleza humana, si lo vi caído, en mi mente se quedó caído. Si vi a mi esposo haciendo algo, se quedó así toda la vida. Y viceversa. No, que a mí me contaron que Jairo, yo supe que Emanuel, no yo, el niño pequeño. Yo supe que Lina en su casa, yo escuché que Rodrigo y Laura, yo escuché que Ellen y Yoma, ay, eso qué amor, eso, mire.
¿Ustedes han visto al pastor César? ¿Sabía que antes le decían el doctor grosería? Lo que dije es real. Es así real. De 10 palabras que decía, 11 eran groserías y palabras de alto impacto. Ya usted, adjetivos, esa es la palabra, adjetivos de alto impacto. Ya usted se imaginará, ¿cierto? La herencia Timbiqui que recibimos. Amén, amén. Mire esta enseñanza y esta manera de Dios descubrir a Satanás. ¿Por qué Dios deja eso registrado así? Para que nosotros se halle la sabiduría, para que nosotros podamos entender las estrategias de Satanás, las armas de Satanás y cómo Satanás pretende frenar lo que cada uno de ustedes está construyendo en su casa, con sus hijos, con su familia. ¿Amén? ¿Sí o no? Mire, a fin de que ¿de quién es la idea? De los enemigos. Porque los que son amigos te perdonan y van contigo para las que sea. ¿Sí o no? Los que somos amigos, los que nos amamos de verdad, cayó, venga, lo ayudamos a levantar, lo restauramos y para las que sea. ¿Sí o no? Eso hacemos los amigos. Eso hacemos los que nos amamos de verdad. ¿Qué hace el enemigo? Es que claro, es que el papá de Manuel, que ahora es que es pastor, pues con razón el chino. Y espere y verá que el ese que tiene la misma cara de la mamá crezca. El orejón ese. Estoy exagerando, ¿no? Pues para que sea un poquito más ameno, pero el mensaje es profundo. Familia. Satanás va a buscar en el pasado y dice, mire, ataquémoslo por ahí. Mire, démosle por ahí. Internamente con nuestra mente y también en el exterior, porque hay personas, hay que decirlo, somos cristianos, pero hay gente que no nos ama en el amor de Cristo. ¿O no es así? Si Cristo, que era perfecto, que se sometió a sus papás, que nunca pecó, que fue íntegro en todo, dice que habían algunos que lo aborrecían, imagine qué nos espera a nosotros. O sea, perdónenme, si el mismo Cristo caminando por el planeta, ¿usted se imagina a Cristo aquí parado como yo estoy viéndole la cara a John Mauricio? Y que haya gente tan enemiga del propósito de Dios, tan lejanos de la voluntad de Dios. Diga, ese es el hijo de carpintero, ese que pitos toca. Y así nos pasa a cada uno de nosotros. Nuestras familias nos rechazan por la asignación que tenemos en Dios. ¿O no les ha pasado? A mí mis primos me rechazan. Lo dije en YouTube, perdón. Por la asignación que tenemos como familia sacerdotal. A mi esposa la han rechazado y horrible. Lo digo públicamente. Porque sé que ninguno ve YouTube de ellos. Por la asignación que tenemos. Y sé que a ustedes, sus familiares, sus amigos quizás de toda la vida y se volvieron cristianos y ahora, este lambeladrillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? ¿Qué dice Midallis? ¿No es por ahí? Oye, pero eso hay que explicarlo bien. Tranquilos, tengan pausa. Amén. Entonces ya para terminar, quiero decirles esto con mucho respeto porque cuando yo leí esto, mi corazón hizo así, se me atravesó. Mire, esto tiene una razón de ser. Amén. Mire, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres y en el libro de las memorias hallarás, sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias. Atención. Y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones dentro de ella. Escúcheme, eso que está diciendo ahí es real. O sea, los enemigos
Saben. Y lo que quedó escrito en la memoria es la verdad. Sí, fuimos eso, hicimos eso, causamos eso. Sí. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo de nuestro lado. Amén. ¿Cierto, Laura? Amén. Amén. Gloria a Dios que tenemos a Cristo de nuestro lado. Y ahí dice, y por ello fue devastada esa ciudad. Amén. Así que este es el momento de reconstruir nuestro altar, familia. Viene para nuestra nación, viene un avivamiento muy especial del Espíritu Santo. Dios nos ha metido a nosotros como iglesia en un gran plan. Hay una profecía que Dios dio para la nación y se la quiero transmitir hoy a ustedes. En donde el profeta que vino, que no ni siquiera les voy a decir el nombre porque lo que importa no es el profeta, sino el mensaje que viene de Dios. El hombre de Dios dijo que Colombia está bajo amenaza y que solamente los altares y solamente la unidad de la iglesia va a permitir que Colombia no caiga en esa maldición de la hechicería y del comunismo, que es lo que ha sumado en la desidia. ¿Ustedes han viajado a Cuba? ¿Han ido a Venezuela? Y el profeta dice así, dice, ¿cómo quieren ustedes ver a Colombia? En la mano de la iglesia está el destino de la nación, si es en 10 años como Venezuela o como Argentina. Esas son las palabras del profeta. Esa profecía cayó sobre lo que yo llamo, en mis palabras, los generales de Colombia en la iglesia, o sea, los que han llevado la iglesia a lo que es hoy a lo largo de los años. Dios de una manera sobrenatural nos está conectando con esas personas y en esa dimensión del plan de Dios como iglesia. Es una honra muy grande, pero también es una demanda. Amén. Así que en tu casa levanta un altar. Porque la única arma que nosotros tenemos para que esas memorias de nuestros padres no nos frenen es levantar altares al Señor con corazones íntegros, con corazones limpios. Si pecaste, corre a pedir perdón, pero levanta el altar. Amén. Y por último, quiero decirte esto, que el Señor me dijo que lo escribiera. Los que no te aman con amor genuino, jamás van a olvidar tu pasado. Quien ama y ha madurado en el amor, perdona y te asiste en la restauración. Amén. Y un perdón genuino es colocar al otro en el lugar que tenía antes de la ofensa. Amén. Así que nada de lo que hay creado, ni en el cielo ni en la tierra, te frene a ti. Hay un texto en la Biblia que dice que ni lo alto ni lo profundo, ni potestades ni principados, ni ninguna cosa creada. Eso es gigante, esa frase que Dios nos dejó. Nada de eso podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie y adoremos al Señor. Adoremos con ese canto que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Ponte de pie en estos minutos que nos quedan y coloca a Cristo en el centro. Coloca a Cristo en ese lugar. Sí, Señor.
fuera de ti. nada deseo. Adoramos, Señor. Sí, Cristo. Renunciamos a nuestro pasado, Señor. Mi amado, Echamos fuera de nosotros, Espíritu Santo, todo el pasado, Señor. nada deseo, Señor. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Sé libre. Sé libre para adorar. Mi tesoro fuera de ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti. Ese Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amor, mi tesoro fuera de ti. Cada deseo siento. Si te tengo a ti, oh, mi amor, tesoro fuera de ti. Cada deseo siento. mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, santifícanos para santificar a otros, Señor. Señor, libéranos para liberar a otros. Señor, háblanos para hablar a otros. Señor, conságranos para consagrar a otros para ti. Espíritu de Dios, que hoy sobre nosotros haya una intención como la que hubo en Esdras en aquellos tiempos, Señor, en donde tengamos nosotros, Espíritu de Dios, el querer como el hacer de tu buena voluntad. Que podamos descubrirte en el proceso, Señor. Yo oro por mis hermanos para que ellos sean rodeados de verdaderos amigos, Señor. Oro, Señor, por cada familia de Sión, Señor. Por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, Señor, que hacen parte de este altar que llamamos Sión, ciudad del gran Rey, Señor. Para que tú les rodees, para que tú proveas, Señor, la salida, para que tú, Señor, traigas sabiduría en el proceso, Señor, para que podamos verte en la tormenta, para que podamos verte en la lluvia, para que podamos verte en el desierto. Sé nuestra nube, Espíritu Santo, y danos dirección, danos guía, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Es nuestra oración, Espíritu Santo. Oramos aún por nuestros niños, Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que las memorias de nosotros los padres no caigan sobre ellos, Señor. Para que tú, en el poder del Espíritu Santo y con el denuedo y la gracia que ha sido profetizada para nosotros como iglesia este año, Señor, tú puedas llevar a cabalidad lo que has profetizado de estas generaciones, Señor, que dices que no conocerán el mundo.
Tú lo hablaste, tú lo dijiste y tú lo profetizaste sobre nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que hagas memoria de esas palabras que salieron de tu boca, Señor. Haz memoria de eso, Señor, y danos la victoria. Haz memoria de eso, Señor, y tráenos, Señor, a tu voluntad. Haz memoria, Señor. Y en tu año de gracia sobre gracia, Señor, que lo hemos visto, Señor, y te has manifestado a nuestras vidas, Señor. Por eso descansamos en ti. Te colocamos en el timón de nuestra vida. Te colocamos en lo más alto. Santificamos tu nombre. Como dejaste escrito, Señor, que oráramos así. Hoy te ponemos en un lugar de honra. Que eso significa santificar. Dar un lugar. Hoy santificamos tu nombre, tu gobierno, todo lo que tú eres, Señor, lo ponemos en alto. Dinos cómo hacerlo. Dinos a dónde ir. Dinos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toca a mis hermanos, Señor. Redarguye, Señor, nuestras mentes. Llévanos a un nivel de arrepentimiento mayor. Llévanos, Señor, a un nivel de dependencia mayor. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor, llévanos. Llévanos, Señor. Bendito Dios. Levanta tu mano. Señor, conforme a tu instrucción, Señor, y a lo que nos has enseñado como principio bíblico, Señor, la autoridad, Señor, que has depositado en casa de Sión, Señor. Hoy yo coloco, Padre, tu nombre en la vida de mis hermanos. Yo coloco tu nombre y tu bendición, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y hoy los bendecimos con toda bendición de lo alto, Señor. Que tú nos tengas en buena estima, Señor. Que tú abras las puertas que tienes que abrir, Señor, y que tú cierres las puertas que tienes que cerrar, Señor. Yo los bendigo con toda bendición en este día. El nombre de Jehová sobre sus cabezas, el nombre de Jehová sobre sus hombros, sobre sus lomos, aún sobre sus manos en todo lo que hacen, y el nombre de Jehová en sus pies, para que sean guardados de caída, de tropiezo, de mentiras de Satanás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. Amén, Señor. Amén.
ti corremos, por ti lanzamos. ¿Estamos listos?